Y bueno, el día de hoy llegamos a la recta final de nuestro estudio acerca del amor de Primera de Corintios 13, versos del 4 al 7. Ya hemos avanzado pues varios versos, ¿verdad? Varios colores o matices de este amor. Hemos avanzado mucho y por decirlo de alguna manera estamos en esa recta final ya de este estudio precioso que espero haya sido de mucha bendición para sus vidas. Pero ya hemos abordado, por ejemplo, los versos 4, 5 y 6, donde ahí examinamos juntos 11 de 15 colores o matices del amor. Vayan ahí a 1 Corintios 13, porque vamos a repasar juntos que ya hemos observado en los versos 4 y 5 y 6 algunos colores, matices muy activos del amor. Y comenzando en el verso 4, ahí nos dimos cuenta que el amor que practica todo hijo de Dios es un amor que es sufrido, y lo dijimos así, es un amor que es paciente, no impaciente. Pero además también el verso 4 nos dice que el amor de todo hijo de Dios, que expresa, manifiesta, vive, es un amor que es benigno, es decir, que es bondadoso, pero también que no tiene envidia. Al contrario, un cristiano se goza, ¿verdad?, en la gracia de Dios derramada en otras personas. Esa debe ser la característica de todo hijo de Dios, que practica este tipo de amor. Otra vez, que es sufrido, es decir, es paciente, es benigno, es bondadoso, no tiene envidia, al contrario, se goza con que otros reciben cierto reconocimiento, y además también que no tiene envidia, no es celoso, ¿verdad? También apunta este vocablo ahí, no tiene envidia, no es celoso. Pero además también el verso 4 nos dice que el amor cristiano, el amor de todo hijo de Dios, no es jactancioso, es decir, no es presumido, ¿verdad? No se cree mucho, no se la pasa hablando de él y de él y de él. No es así. Tampoco el amor que expresa un hijo de Dios, dice el verso 4 al final, no se envanece, es decir, no es arrogante. Todo esto lo estudiamos en el verso 4. Pero luego fuimos al verso 5 y descubrimos que este amor cristiano es un amor que no hace nada indebido, no hace nada que está fuera de lo adecuado, ¿verdad? Y además que no busca lo suyo, es decir, no es egoísta, no se centra en sí mismo, sino se centra en los demás. Y de manera también muy linda nos dice que este amor, el verso 5, de un cristiano no se irrita o no tiene el hábito, lo dijimos así, de ser de mecha corta, ¿verdad? Que por cualquier cosa se enciende. No, ese no es el cristiano, el hijo de Dios, el nacido de nuevo. Pero además no guarda rencor, ¿verdad? Es una persona que está caracterizada por perdonar, por no incluso también sembrar raíces de amargura. Y de manera contrastante, en este último verso, el verso 6 que estuvimos estudiando, notamos que el amor no se goza de la injusticia. En otras palabras, no se complace en el pecado. No peca y se siente muy a gusto, ¿verdad? No es así, el cristiano no actúa de esa manera. El Hijo de Dios que practica este amor no se deleita en el pecado, no se goza en el pecado, no se goza en la injusticia, sino hay un contraste. Se deleita, se goza en la verdad. Todo esto son colores o matices bellísimos que estuvimos estudiando juntos, que por cierto fueron vividos de manera plena y perfecta por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el único, fue el único y será el único que puede vivir este tipo de amor de manera plena y perfecta. Y de hecho es gracias a Cristo, lo sabemos, ¿verdad? Por su vida, muerte y resurrección, por su obediencia perfecta y su muerte perfecta, que tú y yo podemos ser declarados justos para siempre en la corte de Dios. Pero también es gracias a Cristo, el Espíritu de Cristo y la palabra de Cristo, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que cuando vamos a esta clase de textos y vemos el amor que debemos de practicar, pues poco a poco, ¿verdad? En la medida en que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo con la palabra de Cristo, tú y yo somos llamados y podemos y debemos practicar este amor. Otra vez, vean el 4, que es sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
No se deleita en el pecado, mas se goza en la verdad. Y gracias a Dios que por medio de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, otra vez tú y yo poco a poco, ¿verdad? Paso a paso, día con día, podemos ser caracterizados cada vez más con este tipo y clase de amor. Pero en esta mañana vamos a comenzar en nuestra recta final de este estudio, el verso 7, y vamos a abordar el 12º color del amor. Véanlo ahí al inicio del verso 7. ¿Cómo dice, hermanos? Todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Y esto lo vamos a considerar abordando juntos a dos preguntas. Y la primera es, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa el amor todo lo sufre? Es el primer apartado, primer bloque. ¿Qué significa? Y el segundo es, ¿qué no significa, verdad? Para que no nos despistemos. La primera es, ¿qué significa? Y la segunda es, ¿qué no significa? Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más porque eres un Dios de misericordia, paciente, bondadoso. Aunque eres fiel y justo, pero también eres amoroso. De hecho, tú eres amor. Te damos gracias porque podemos disfrutar de tu carácter, saber que tú eres el Dios verdadero, el único que es alto y sublime, que merece adoración, obediencia. Señor, y gracias porque tú nos has elegido para amarnos y salvarnos, abrir nuestro entendimiento para comprender toda esta verdad, que tú eres un Dios santo y que todos los seres humanos hemos nacido en un estado de muerte espiritual. Desde nuestra concepción, tu palabra nos enseña que nacemos en pecado a causa del pecado original. Estamos separados de ti, pero tú eres un Dios que se deleita en salvar, que está cercano a su creación y que a personas como nosotros has salvado, Señor, por gracia, por ningún mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo. Porque tú has demandado siempre obediencia perfecta y amor perfecto para que las personas puedan comunicarse contigo, puedan acercarse a ti, puedan disfrutar de una relación contigo, de paz, de amor. Y te damos gracias porque Cristo logró eso por nosotros, nos acercó a ti. Hoy exaltamos a Cristo, le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como el Rey de nuestras vidas, Padre, y venimos a este lugar porque deseamos crecer a la imagen de tu Hijo. Deseamos ser expuestos desde temprano a tu palabra por medio de tu Espíritu que mora en nosotros, mientras Él nos concede sabiduría, inteligencia, para entonces no solamente comprender lo que leemos, sino que realmente baje a nuestro corazón, cambie nuestra forma de pensar, de vivir. Y los que no son salvos, que están en este lugar, que puedan ser salvos gracias a tu palabra, conforme a tu voluntad. Pero también los que somos salvos, Señor, que de nuevo con tu palabra podamos ser santificados, exhortados, animados, consolados, instruidos, corregidos. Por eso estamos aquí, porque reconocemos que solo hay un Dios y ese eres tú, y que solo hay una guía para nuestras vidas espirituales y esa es tu palabra. Así que, Señor, por favor, permítenos, concédenos en estos minutos tener humildad en nuestro corazón, apartar toda soberbia y humillarnos a tu palabra para observar lo que tú nos enseñas, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la primera pregunta es, ¿qué significa, verdad? ¿Qué significa que el amor todo lo sufre? El verso 7 de 1 Corintios 13, verso 7 al inicio. ¿Qué significa esta frase? Bueno, esta frase todo lo sufre se encuentra formada por un adjetivo al inicio, todo, ¿verdad? Y por el verbo activo sufre, que como hemos dicho, todos los verbos que encontramos aquí en 1 Corintios 13, versos del 4 al 7, son verbos activos que denotan acción, ¿verdad? Acción de nuestra parte. Son verbos activos que denotan acción, pero también habitualidad. Es muy importante, ¿verdad?, considerar esto cuando estamos yendo a 1 Corintios 13. Son verbos que denotan acción de parte nuestra
y que implican una habitualidad en todo aquel que está leyendo esto. Entonces, todo lo sufre, otra vez gramaticalmente está compuesto por un adjetivo y por un verbo, ¿verdad? Un verbo en tiempo activo. Ahora, esta palabra sufre que ven ahí en el 7, en el griego es stego. Es muy importante, ¿verdad?, considerar este tipo de cosas en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y aquí me voy a poner un poquito más académico, pero pues gracias a Dios que el contexto lo amerita, ¿verdad? Es una escuela dominical y te voy a ayudar a hacer un estudio bíblico de palabras para que esto te motive en tu estudio en tu casa, para que no leas rápido, ¿verdad?, sino te detengas, abras tu Biblia, tomes algunos diccionarios, griego, hebreo, y pienses, consideres cómo es que debes ir a la palabra y entonces interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Pero esta palabra sufre ahí, todo lo sufre, este vocablo, este verbo sufre, en el griego es stego y tiene varios significados, como nuestras palabras en el español, ¿verdad? Tú puedes ver una palabra en español, ir ahí a un diccionario de la Real Academia Española, entonces vas al diccionario y buscas una palabra y de repente, wow, una lista tremenda, ¿verdad? Grandísima de significados de una palabra algunas veces. Algunas otras, pues no, ¿verdad? Son 2 o 3 definiciones. La mayoría de las veces tienen muchos significados. Nuestras Biblias, hermanos, recuerden que fueron escritas en un lenguaje humano, ¿verdad? Dios usó, aunque es la palabra de Dios, claro, es Él el que nos dejó esto. Él utilizó a hombres como nosotros, que escribieron conforme al idioma en que estaban ellos, digamos que viviendo en su época. Entonces, escribieron en hebreo y en griego. Y de igual manera, pues sus palabras tienen distintos significados, ¿verdad? Y entonces, si verdaderamente quisiéramos hacer un estudio concienzudo de la palabra de Dios, pues nos animaríamos mucho para comprar un diccionario griego, un diccionario hebreo y hacer un estudio adecuado de palabras para determinar el verdadero significado de la palabra de Dios. Aunque gracias a Dios, a todos los que son miembros ahí, pues hemos tenido la oportunidad de regalarles ahí una Biblia de estudio, que bueno, pues ahí los hermanos, en este caso la de MacArthur, pero la de Sproul y otros, han hecho este tipo de estudios y entonces puedes ir a esas Biblias y ver las notas abajo y entonces, digamos que beneficiarte con el estudio que ya hicieron ellos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer un estudio nosotros por nuestra parte, para ayudarles otra vez a pensar cómo es que debemos de considerar esto. Entonces, esta palabra ahí sufre es stego en el griego y tiene varios significados. Por ejemplo, puede implicar soportar, tolerar, cubrir o proteger. Y solamente les estoy diciendo 4 para no revolverlos, ¿verdad? Otra vez, soportar, o sea, sufre, todo lo sufre, que viene ahí en sus Biblias, verso 7, 1 Corintios 13, verso 7, todo lo sufre, implica todo lo soporta, todo lo tolera, todo lo cubre o todo lo protege. Son varias cosas, ¿verdad? Varios significados. Y la pregunta surge, ¿ahora cuál agarramos, pastor? ¿Verdad? Son muchos, son 4. Soportar, tolerar, cubrir, proteger. ¿Cuál debemos considerar para 1 Corintios 13, verso 7? Bueno, como siempre, debemos hacer 3 cosas. Esto es muy importante. 3 cosas, al menos, ¿verdad? Debemos hacer cuando estamos estudiando la palabra de Dios y digamos que identificando los verbos. Ahí va una pista o más bien una idea, ¿verdad? Una sugerencia. Cuando estás estudiando la palabra de Dios, presta atención en los verbos. Muy importante en los verbos. Si es pasado, presente, futuro, perfecto, pluscuamperfecto. Uy, no, pues ya los revolví, ¿verdad? Bueno, todo eso es muy importante, ¿verdad? En nuestro estudio de la palabra de Dios, prestar atención. ¿Qué tipo de verbo está utilizando determinado autor? Pero bueno, como siempre, para poder saber cuando viene una lista muy grande de definiciones acerca de una palabra, pues debemos hacer al menos 3 cosas. Número 1, necesitamos descubrir cómo el mismo autor, en este caso Pablo, ¿verdad? Pero debemos descubrir cómo el mismo autor utiliza la misma palabra que estamos estudiando dentro del mismo escrito o carta o libro, ¿verdad? Ese es el primer paso. Considerar cómo un mismo autor está usando esa misma palabra en esa misma carta. Y luego ya que hicimos eso, entonces ahora prestar atención cómo la usa ese mismo autor en otra carta, en otros libros, ¿verdad?
Es el primer paso. Segundo paso, ya que hicimos eso, ahora sí entonces en nuestro estudio de palabras debemos prestar atención, por ejemplo, cómo usó esa misma palabra que usa en este caso Pablo, ahora cómo la usó Pedro, cómo la usó Juan, ¿verdad? En sus libros o cartas. Entonces, otra vez, primer paso, cómo usó esta palabra sufre el autor en esta misma carta y en otro de sus escritos. Segundo paso, cómo otros autores usaron esta misma palabra en sus propios escritos, en sus propios libros. Y finalmente, un tercer y último paso es regresar a nuestro texto de estudio, ¿verdad? Regresar a nuestro pasaje que estamos considerando y entonces considerar el contexto del pasaje, ¿verdad? Porque el contexto en la interpretación es el rey. El contexto es el rey. Necesitamos prestar atención cómo es que el autor está desarrollando su argumentación para entonces determinar cómo es que está usando ese vocablo, esa palabra, y en función a las definiciones, entonces pensar y decir, bueno, esto es lo que pareciera ser que es lo más adecuado de acuerdo al contexto. ¿Se entendió? Como quiera está grabado, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero en este caso, Pablo utiliza esta misma palabra sufre ahí, vean 1 Corintios 13, verso 7, en 1 Corintios capítulo 9 y en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Y lo hace, usando esta palabra sufre, lo hace allá en 1 Corintios 9 y 1 Tesalonicenses 3 para apuntar a palabras como soportar, aguantar. Veámoslo juntos, 1 Corintios 9, verso 12. 1 Corintios 9, verso 12. Vean ahí cómo comienza. Si otros participan de este derecho de vosotros, Pablo está hablando de apoyo económico, ¿verdad? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Pero no hemos usado este derecho, sino que, y aquí viene, lo soportamos, la misma palabra, de allá de 1 Corintios 13, verso 7 al inicio, sufre. Lo soportamos todo, no por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí Pablo utiliza esta palabra de 1 Corintios 13, verso 7, pero para apuntar a que soporta, ¿verdad? Aguanta. O sea, no toma el derecho y no les pide, ¿verdad?, que lo apoyen económicamente, sino soporta eso. Soporta su escasez, ¿verdad? Probablemente. Digamos que en un sentido aguanta y no toma ese derecho. No lo considera porque no quiere poner obstáculo al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Esto es notable, el corazón de Pablo, un corazón muy pastoral, ¿verdad?, que está interesado por el corazón, el alma de las personas. Pero vayan ahora a 1 Tesalonicenses 3, verso 1. Ahí vuelve a utilizar Pablo este mismo vocablo sufre de 1 Corintios 13, verso 7. Recuerden que estamos primero observando cómo Pablo utiliza esta palabra o vocablo sufre, stego en el griego, en su carta. Ya lo vimos, 1 Corintios 9, ahora 1 Tesalonicenses 3, verso 1. Y otra vez, utiliza esta misma palabra para denotar lo mismo, soportar, aguantar. Vean, 1 Tesalonicenses 3, verso 1. Por lo cual, no pudiendo, y aquí está otra vez, soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Pablo quería ir, ¿verdad?, con lo de Tesalónica. No había podido ir. Y dice, ya no puedo soportar esto. Ya necesito saber, ¿verdad? Necesito saber cómo están sus vidas, cómo va todo por allá. Y usa esta palabra, sufre, allá, 1 Corintios 7, pero acá para decirnos que está soportando, ya no puede soportar esto. Y ahí mismo en el verso 5, vean lo que dice, por lo cual también yo, no pudiendo otra vez soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Es muy claro. En estos tres pasajes, Pablo en 1 Corintios 9, verso 12, 1 Tesalonicenses 3, verso 1 y el verso 5, Pablo usa la misma palabra de 1 Corintios 13, verso 7, sufre, pero para denotar la idea de soportar, lo vimos, ¿verdad?, en nuestra traducción de las Biblias que tenemos, para denotar
soportar o aguantar, que está soportando algo o que ya no aguanta algo, ¿verdad? Ya no, digamos que no tolera algo. Pero no solo es Pablo el que utiliza este vocablo sufre de 1 Corintios 13, verso 7. Ahora necesitamos ver, ya que estudiamos cómo lo usa Pablo, ahora vamos a ver cómo lo usan otros autores, ¿verdad? En este caso, este verbo griego stego, o este vocablo, lo utiliza otro autor en uno de sus libros, y este autor es Marcos, en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Marcos capítulo 2, verso 4. Pero ahí Marcos, en este pasaje, Marcos capítulo 2, verso 4, no lo usa como verbo, sino lo usa como sustantivo. Marcos 2, verso 4. Este es un pasaje muy conocido. Aquí tenemos a Jesús en Capernaum predicando el evangelio en una casa. De repente llegan muchas personas, se dan cuenta que está Jesús. Nadie puede entrar a la casa, ¿verdad? Está súper llena esa casa. Jesús está predicando y entonces unos amigos vienen con otro amigo que está paralítico. No pueden entrar y pues lo suben ¿por dónde? Por el techo. Muy bien. Vean ahí capítulo 2, verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron, ¿qué cosa? El techo. Stego, ¿verdad? No en verbo, sino en sustantivo. El techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Pero regresemos a 1 Corintios 13, verso 7. Esta última pasaje ahí con Marcos nos dejó ver con un sustantivo que esta palabra stego su, digamos, forma verbal, no solamente apunta no solamente puedes apuntar a soportar o aguantar, sino también a cubrir, ¿verdad? A proteger. Es obvio, porque el techo, ¿qué hace? La función del techo, ¿qué hace? Cubre, ¿verdad? Protege. Si no, ahorita estaríamos congelados, más de lo que ya estamos, ¿verdad? Pero cuando ha llovido, pues estaríamos todos empapados. Entonces la función que hace el techo es cubrir, proteger. Entonces, necesitamos identificar por qué estamos haciendo esto. Necesitamos saber cómo considerar, cómo interpretar esta frase. 1 Corintios 13, verso 7, véanlo ahí al inicio, todo lo sufre. ¿Qué significa eso? Estamos viendo en este primer punto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, hemos visto que esta palabra sufre puede implicar soportar, tolerar o incluso cubrir o proteger algo. ¿Cuál escogemos, verdad? ¿Cuál escogemos? Bueno, lo vamos a responder juntos. ¿Cuál debemos considerar para interpretar la frase que el amor todo lo sufre? Bueno, según el contexto de 1 Corintios 13, verso 7, creemos que el sentido debe ser que el amor todo lo cubre. Cuando dice ahí todo lo sufre, es todo lo cubre, todo lo protege. Ese es el sentido. Y decimos esto porque antes en el verso 4 se nos dijo que el amor al inicio, ¿cómo es? ¿Ven ahí sus Biblias? ¿Es qué? Sufrido. Es decir, el amor es paciente, lo cual apunta a la necesidad de ser tolerante, ¿verdad? Y también decimos que 1 Corintios 13, verso 7 apunta a que todo lo cubre o protege, porque al final del verso 7 se nos va a subrayar que el amor todo lo soporta, ¿verdad? Entonces por eso pensamos que 1 Corintios 13, verso 7, el amor todo lo sufre, es el amor todo lo cubre. Es como un techo, ¿verdad? El amor todo lo soporta. Por eso el título del estudio, del sermón, no lo tiene porque no ha llegado el boletín, ¿verdad? Llegaron antes ustedes que el boletín. Pero el título del sermón, del estudio de esta mañana es El amor, un techo que cubre. El amor, un techo que cubre. La idea es que nosotros debemos ser personas que cubren o protegen. ¿Qué significa eso? Bueno, tome nota. Está un poco largo, pero muy importante que lo consideres. ¿Qué significa? Que el amor todo lo sufre. Que debo ser un techo que todo lo cubre.
o todo lo protege. Aquí va. Significa cubrir o proteger la vida de otros con nuestro silencio cuando esos otros hicieron algo que nos desagradó. Que incluso no fue necesariamente pecaminoso, pero lo guardamos en secreto con la idea de proteger sus vidas. Está largo, ¿verdad? Ahí va otra vez. Todo lo sufre, todo lo cubre, todo lo protege. Somos un techo significa cubrir o proteger la vida de otros con nuestro silencio cuando otros hicieron algo que nos desagradó, que puede ser pecado o no, ¿verdad? Pero lo guardamos en secreto con la idea de proteger sus vidas. A eso somos llamados. A no hablar de más, a guardar silencio. Así como ahorita, ¿verdad? Uy, como que nos pegó, ¿verdad? Duro. Porque a veces las esposas están ahí hablando con sus mamás, sus papás del esposo, ¿verdad? O no, aquí no pasa eso, ¿verdad? No, me equivoqué, iglesia. Los esposos igual ahí con los amigos, ¿verdad? No, es que aquella, y con los hijos o de los hermanos en la iglesia. El amor cristiano guarda silencio. Aunque lo hayan ofendido, aunque hayan hecho algo que le desagradó, guarda silencio. No está hablando. Guarda silencio porque quiere proteger la vida de los hermanos en la iglesia, de la familia de Dios, de personas a las que Cristo pagó con su sangre. Guarda silencio. Es un amor que cubre, protege la vida, y escucha esto, la reputación de la familia de Dios, la reputación del nombre de Dios, del evangelio de Cristo. Por eso guarda silencio. Aunque le haya causado mucha incomodidad, mucha molestia, en lugar de estarlo divulgando, ¿verdad?, con otros, sea quien sea, hermanos, papás, esposos, familia, no lo está divulgando. En lugar de estar chismeando o difamando a sus hermanos, no lo hace. Tiene dominio propio, se refrena, ¿verdad? Y entonces lo que hace es amarlos y protegerlos, a los que lo dañaron, con el techo del amor y el silencio, ¿verdad? Y no solo es Pablo, sino también Pedro quien nos enseña esto. Vayan a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Vean cómo Pedro subraya esto de manera más clara y con una palabra sinónima ahí de sufre en Primera de Corintios 13, verso 7. Primera de Pedro capítulo 4, verso 8. Vean ahí el verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Ferviente amor. Porque el amor, ¿qué cosa? Cubrirá multitud de pecados. Vale la pena leerlo otra vez. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El apóstol nos escribe casi con un sabor imperativo, ¿verdad? Tened entre vosotros un amor intenso, muy grande, muy fuerte, muy ferviente, más fuerte, pensando en una comparación, más fuerte que la multitud de pecados a las que te enfrentas, ¿verdad? Ten un amor ferviente, intenso. Y nos explica la razón. Vean, porque el amor cubre o pasa por alto, ¿verdad? Muchos pecados, muchas incomodidades. Muy seguramente los apóstoles Pablo y Pedro, cuando escriben esto en sus cartas, 1 Corintios 13, verso 7, el amor todo lo sufre. Y aquí Pedro cuando nos dice, el amor cubre multitud de pecados, muy seguramente los dos, aunque son inspirados por Dios, cargados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quiso comunicar en ese momento, aunque son inspirados por el Espíritu Santo, muy seguramente Pablo y Pedro tenían su Biblia en su cabeza. Digamos que cuando escribían, lo que escribían estaba influenciado por la Biblia que tenían en ese momento. Porque Salomón escribe un par de veces algo muy instructivo
Para Pablo, para Pedro y para nosotros, ¿verdad? Proverbios 10:12, vayan ahí. Proverbios 10:12. Vean ahí sus Biblias, Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Sí notaron cómo Pedro está influenciado por su Biblia? Está inspirado por Dios. Es palabra de Dios, la de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro. Pero está muy influenciado por su Biblia. La tiene en su mente, en su corazón, incluso cuando escribe, ¿verdad? Aunque algunas veces Dios le está dando nueva revelación, nos está dando nueva revelación a través de Pedro, muchas veces los autores repiten ideas, ¿verdad? Que Dios ya ha comunicado con anterioridad. Y Salomón nos dice, el sabio Salomón, ¿verdad? El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahora vayan a Proverbios 17. Verso 9. Recuerden que estos proverbios no son consejos sabios, ¿verdad? Eso es lo que son. Son consejos sabios. Proverbios 17, verso 9. Este es un pasaje muy lindo, muy precioso. Vean, 17:9. El que cubre la falta busca amistad. Esto debe motivarte mucho a no ser una persona chismosa. Debe animarte mucho a no difamar a tus hermanos, a tus papás, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a los hermanos en la iglesia. Este pasaje debes memorizarlo. Debemos memorizarlo. Otra vez vean ahí, el que cubre la falta busca amistad. ¿Qué buscan, hermanos? ¿Amigos o enemigos? ¿Qué quieren? ¿Amigos o enemigos? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, vean, aparta al amigo. Sin duda, Pablo y Pedro muy influenciados, ¿verdad? Nos dice Pablo ahí en 1 Corintios 13, verso 7, cubre, ¿verdad? Sé una persona que expresa un amor, manifiesta un amor que cubre, que protege. Y Pedro nos dice, mira, deben de tener ferviente amor. Debes contrarrestar los pecados, incomodidades, desafíos en tu contra con el amor, teniendo un ferviente amor muy intenso. En relación a que el amor todo lo sufre, regresen ahí a 1 Corintios 13, verso 7. Pero en relación a este pasaje, nuestro querido pastor John MacArthur, ¿verdad? En su comentario de 1 Corintios 13, dice algo muy atinado en relación a este verso, a este 12º color del amor todo lo sufre. Escuchen, y cito, stego, el verbo vocablo, ¿verdad? En griego, stego, sufrir, dice MacArthur, significa básicamente cubrir o soportar y por tanto proteger. Y luego añade, el amor todo lo sufre a fin de proteger a otros de riesgos, burlas, daños. Y continúa diciendo, el amor genuino no chismea o escucha los chismes. Y añade, aun cuando un pecado es cierto, el amor procura corregirlo con el mínimo de heridas y daño para la persona culpable. Y termina su cita, es una cita muy larga. El amor nunca protege el pecado, pero está dispuesto a proteger al pecador. Esta última frase es clave, ¿verdad?, para nuestro entendimiento. El amor nunca protege el pecado, pero está muy dispuesto a proteger ¿a quién? Al pecador. Buenísimo, ¿verdad? Muy acertado su comentario. Hermanos, buscando una ilustración, debemos ser unos verdaderos techos en la casa de Dios. Piensa en eso. Tu vida debe ser un techo en la familia de Dios, en la casa de Dios. Por decirlo de alguna manera, debemos estar muy bien impermeabilizados, ¿verdad?, con el amor. Que no pase nada, no se filtre nada en la casa de Dios. Así debemos de ser. Personas que somos techo, y porque somos techo en la casa de Dios,
no se filtran con nuestra propia boca en la familia de Dios, en la casa de Dios, difamaciones o chismes, ¿verdad? O incluso no permitimos que se filtren chismes o difamaciones de otros contra otros, sino que cuando vienen y me vienen a chismear algo, a difamar, pongo un alto, ¿verdad? Pongo un alto y no participo del chisme, de la difamación. Pongo un límite, ¿verdad? Porque soy llamado a eso, a cubrir, a proteger la vida de mis hermanos. Y con esto en mente, ya que hemos visto qué es lo que significa que el amor todo lo sufre, ahora vamos a ver lo que no significa, ¿verdad? ¿Qué es lo que no significa para que no nos perdamos? Esto es muy importante para tener una comprensión bíblica adecuada. Porque quizá alguno se pregunte, ¿esto implica entonces, pastor, que debo ignorar o pasar por alto todos y cada uno de los pecados contra mí? Respuesta anticipada. No, ya muchos de ustedes, ¿verdad? No, eso no significa. Debemos prestar atención y considerar toda la Biblia, ¿verdad? Todo el consejo de Dios. Incluso el salmista nos dice ahí en el Salmo 119, verso 160, que la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces, que el amor todo lo sufre o todo lo cubre, no significa que siempre debemos ignorar el pecado que las personas cometen contra nosotros o contra otros, porque eso sería ir en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra se interpreta con ¿qué? La palabra, ¿verdad? Veamos algunos pasajes. Proverbios capítulo 27, versos 5 y 6. Recuerden que estamos viendo qué es lo que no significa que el amor todo lo sufre, todo lo cubre. ¿Qué es lo que no significa? Ya vimos qué es lo que sí significa, ahora estamos viendo lo que no significa. Vean ahí, esto no significa, otra vez, respuesta anticipada, que voy a cubrir todos los pecados, ¿verdad?, que hagan contra mí. No. Vean, Proverbios 27, versos 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las palabras, son las heridas, del que ama, pero importunos los besos del que te aborrece. Uy, ya va cobrando más sentido, ¿verdad? Acá se nos está diciendo que debe haber una reprensión manifiesta, a veces, ¿verdad? Y no manifestar o querer, ¿verdad?, ofrecer un amor ahí oculto. Cuando alguien viene y manifiesta que alguien ha hecho algo contra otra persona o contra sí mismo, pues seguramente no vamos a sentir bonito, ¿verdad? Nos vamos a sentir atacados, heridos. Pero esas heridas son fieles, ¿verdad? Es decir, son hechas con amor para nuestro beneficio. Pero vean, son importunos los besos del que te aborrece. Es decir, aquel que viene y estás pecando y no te dice nada, sino tolera tu pecado, te da unas palmaditas. Uy, eso es, dice aquí el autor de Proverbios, esos besos son importunos. Vean ahora el 28, ahí enseguida, verso 23, 28, verso 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Otra vez, el que reprende al hombre hallará mayor gracia. O sea, hay momentos, ¿verdad?, en que necesitamos estar ahí. Vayan ahora a Lucas. Lucas capítulo 17, verso 3. Vean lo que nos dice nuestro Señor Jesús, el Señor de la iglesia, ¿verdad? Lucas 17, verso 3. Vean ahí, mirad por vosotros mismos. Y esto es clave para nuestro entendimiento correcto y adecuado de lo que sí significa y de lo que no significa. 1 Corintios 13, verso 7, que el amor todo lo sufre, todo lo cubre, todo lo protege. Vean ahí, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué cosa? Repréndele
Y si se arrepiente, perdónale. Entonces, no siempre somos llamados, ¿verdad?, a cubrir, proteger, a pasar por alto los pecados que otros cometen contra nosotros, ¿verdad? Si alguno, Jesús nos dice, peca contra ti, eso quiere decir que tienes que identificar realmente si lo que hizo la otra persona es un pecado de verdad. No es algo, digamos que en cuanto a diferencia de opinión por preferencias, ¿verdad? Sino tienes que identificar si verdaderamente lo que esa persona hizo contra ti fue un pecado, incluso un pecado habitual, ¿verdad? Porque imagínense, o sea, si estuviéramos aquí practicando todo esto, pues ahí nos acabamos la vida, ¿verdad? Pero no tiene que ser un pecado puntual, objetivo y habitual, ¿verdad? Para que entonces tú vayas y repréndele. ¿Con el objetivo de qué? De que se arrepienta. No de pelear, ¿verdad? No vas a ir ahí para pelear. Vas a ir ahí para que se reconcilien, para que la otra persona se arrepienta. Y si se arrepiente y te pide perdón, el punto es, perdónale. Pero de verdad, no tengas ahí el as bajo la manga, ¿verdad? No, es que te acuerdas aquella vez, que tuve que estar diciendo una y otra vez hasta que por fin, ¿verdad? No, perdónale. Mateo 18, otro pasaje. Recuerden que estamos viendo lo que no significa que el amor todo lo sufre. Mateo 18, verso 5. La disciplina que Jesucristo, el Señor de la iglesia, nos manda que debemos de hacer en su iglesia. Comienza con el verso 15, el primer paso. Por tanto, si tu hermano, ¿qué cosa? Peca. Otra vez, ¿qué tienes que hacer? Identificar si hay un pecado objetivo y habitual. Si tu hermano peca contra ti, entonces, ¿qué debes de hacer? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es claro, ¿verdad? Es muy práctico esto. Y después continúan otros pasos, ¿verdad? Pero al inicio tú debes de, si alguien peca contra ti, ir con él. Un pecado habitual, objetivo, ir con él. Si no, pues el amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Multitud de pecados. Si no es algo habitual, pues tranquilo, hermano. Tranquilo, tranquila, ¿verdad? Tienes que ir despacio, no hay que correr. Porque a veces nos creemos los justicieros, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? No, rápido, Mateo 18. Rápido ahí, Lucas 17. Despacio, tranquilos, ¿verdad? Nos gustan mucho, ¿verdad? Ser muy bíblicos en esta parte. Pero no tanto como nos dice Pablo, 1 Corintios 13, verso 7, el amor todo lo sufre, todo lo cubre. Incluso cuando predicamos, Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La enseñanza es clara. Si alguien peca, si es un pecado, otra vez, no es una cuestión de preferencias, ¿verdad? De opiniones personales, de costumbres, tradiciones. No, si es realmente un pecado objetivo, entonces busca a la persona que pecó contra ti, habitual, ¿verdad? Busca a esa persona y hazle notar su pecado. Pero hazlo con gracia, ¿verdad? Hazlo con amor. Recuerda que estás ahí no para subirte al ring, ¿verdad? Y ponerte los guantes y a ver quién gana. Aquí yo vengo con mi Biblia, ¿verdad? ¿Tú con qué vienes, compadre? No, esa no es la actitud. O sea, voy a ir ahí porque quiero practicar lo que Cristo me manda. Quiero examinar mi vida primero y pensar, ¿hice yo algo que le ofendió? ¿Hice yo algo que pequé contra él? Debo examinar mi corazón e ir ahí porque lo amo, no porque no lo amo, lo odio, ¿verdad? Voy ahí porque lo amo, porque me quiero reconciliar con él, porque quiero señalarle, mira, a lo mejor yo hice algo malo, perdóname, pero mira, tú también hiciste esto que
pues me ofendió, me ocasionaste un daño. Y yo quiero venir contigo porque pues deseo reconciliarme contigo. Deseo que vivamos en paz, que disfrutemos, ¿verdad?, nuestra relación como hijos de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Estamos ahí con él o con ella, sea quien sea, para amar y reconciliar, para corregir lo chueco, ¿verdad?, lo torcido. Y cuando actúas de esa manera, muestras un amor genuino, un amor ferviente, ¿verdad?, intenso, muy grande por otros. Veamos algunos pasajes. Levítico 19. Comenzando ahí, aunque esto no es para nosotros, en un sentido fue dirigido para el pueblo de Israel, pero aquí tenemos principios que sí son para nosotros, que podemos considerar. Levítico 19, versos 17 y 18. Levítico 19, versos 17 y 18. Dice ahí: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo: yo, Jehová, este soy yo, este es mi carácter, esta es mi voluntad para ti. No aborrezcas a tu hermano, no te vengues de tu hermano, no guardes rencor en contra de tu hermano, sino ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. El amor, escucha esto, el amor a tu prójimo, el amor a tu hermano, el amor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, el amor a tu familia, la familia de Dios, el amor en la iglesia bíblica de Monterrey, entre todos los hermanos que estamos aquí, debe ser un amor que debe motivarte a exhortar a tu amigo cuando peca, a tu hermano cuando peca, a estar ahí, otra vez, no para pelear, no para aborrecer, no para vengarte, no, para amar y reconciliar la relación que se quebró por algo, ¿verdad? Segunda de Corintios 2, verso 4. Estamos viendo que el amor motiva a reconciliarnos, ¿verdad? Segunda de Corintios 2, verso 4. Y estamos en el punto de qué es lo que no significa Primera de Corintios 13, verso 7. Que el amor todo lo soporta, todo lo cubre. Segunda de Corintios 2, verso 4. Dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Es el mismo Pablo, ¿verdad?, que nos dijo: el amor todo lo sufre, todo lo cubre. O sea, no está dispuesto rápido para chismear, difamar a los hermanos, ¿verdad?, sino a pasar por alto ciertas diferencias, ciertas cosas, ¿verdad?, con los hermanos. Es el mismo Pablo que nos dice eso, pero ahora señala en el 2 Corintios 2, verso 4, miren, pues yo les escribí por la angustia en mi corazón, con muchas lágrimas, porque los amaba, ¿verdad? Y cuando les escribe esta carta, pues fue para exhortarles mucho, ¿verdad?, llamarles la atención mucho. De hecho, la propia primer carta de Pablo a los Corintios es una carta muy exhortativa, ¿verdad? O sea, les llama muchas veces a observar cómo es que están divididos, cómo un hijo tiene la mujer de su papá, cómo se están emborrachando en la casa del Señor. Él está exhortando, ¿verdad? Aún y cuando puede decir 1 Corintios 13, verso 7, el amor todo lo sufre, todo lo cubre, también puede escribir y decir: ustedes están pecando de esta manera. Son unos bebés espirituales, ¿verdad? Están todos divididos, todos peleados. Y acá 2 Corintios 2, verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande amor les tengo.
Y en Hebreos 12:6, tenemos que el Señor al que ama, ¿qué cosa? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces es muy claro, el amor que todo lo sufre o todo lo cubre, no significa, otra vez, no significa que debes ignorar el pecado, ¿verdad? No las diferencias, tradiciones o ideas, no. El amor todo lo sufre o todo lo cubre no significa que debes ignorar el pecado que las personas cometen contra ti. Porque lo hemos visto, si alguien peca contra ti, ¿qué debes de hacer? Ir con la persona porque la amas, porque la procuras mucho. Y entonces hacerle notar ese pecado otra vez, no esporádico, ¿verdad? Habitual, objetivo. Y entonces llamarle al arrepentimiento. Y no ir ahí con la espada desenvainada, ¿verdad? Y lo vamos a ver en un ejemplo práctico la siguiente semana, porque necesitamos ver un ejemplo práctico, ¿verdad? Para saber cómo actuar. Pero ir ahí para procurar la reconciliación, no para ganar una batalla. Las batallas en la iglesia de Dios las gana toda la iglesia de Dios. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Porque en el matrimonio somos dos o uno. Uno. Y en la iglesia somos muchos cuerpos o un cuerpo. Entonces cuando vas y te reconcilias con tu hermano, vas no para ganar tú. Yo gané. Échame la medalla, échame el trofeo, ¿verdad? No. Vas porque la familia de Dios está dañada. El cuerpo de Dios se encuentra afectado. Vas con ese objetivo. Porque amas a Cristo y amas la iglesia de Cristo. No puedes decir que amas a Cristo, que estás peleado con los que Cristo salvó, ¿verdad? Con su sangre. Eso no, te estás engañando, ¿verdad? Ese amor está distorsionado. Si dices amar a Cristo, debes de amar a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Por eso, si alguien pega contra ti, al momento de ir a reprenderle no es con el objetivo de tú ganar tú. No, gana a tu hermano, ¿verdad? Dice Jesús, gana a tu hermano. Reconcíliense, ¿verdad? Para que el cuerpo de Cristo pues funcione adecuadamente. Entonces, ¿cómo se ve este amor que todo lo sufre? ¿Dónde lo encontramos? Un ejemplo práctico que implica cubrir la vida de otros, mantenerlo en secreto, lo que nos hicieron y nos desagradó. Bueno, un ejemplo muy lindo que se los voy a dejar de tarea para la siguiente semana, está en Gálatas. Vayan ahí para que lo tengan en sus mentes, ahora que el día de hoy iniciamos la semana, que puedan estar estudiándolo, pueden agarrar algún comentario bíblico, estudiando este pasaje, como les decía, viendo los verbos, quién le escribe a quién, qué está pasando en el contexto, y la siguiente semana lo vamos a estudiar a detalle. Pero ven ahí, Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Es el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Gálatas 6, versos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley mosaica, ¿verdad? No somos el pueblo de Israel. Ya no estamos en el antiguo pacto, pero ahora estamos en la ley de Cristo, nuevo pacto. Y lo vamos a estudiar palabra por palabra, frase por frase. Y esto te va a ayudar mucho para poder identificar cómo debes practicar 1 Corintios 13, verso 7. El amor todo lo sufre. Vamos a orar.